Bienvenidos a esta mesa redonda que se está celebrando como parte del conjunto de eventos que estamos celebrando en la Oficina Española de Patentes y Marcas como parte de la celebración por el Día Mundial Antifalsificación. En primer lugar me presento, soy Ana García, jefa de área de Cooperación Internacional y Relaciones con los Tribunales y estoy en esta mesa redonda sustituyendo a Marta Millán, que figura en el programa, pero lamentablemente ha tenido un compromiso internacional de última hora y no le ha sido posible su asistencia. Hoy vamos a asistir a esta mesa redonda en torno al comercio de medicinas falsificadas y sus posibles efectos perniciosos en la salud de las personas que, engañadas o no, los consumen. Como decíamos en la primera jornada de esta serie de eventos que tuvo lugar el lunes, este es uno de los muchos aspectos que presenta este complejo fenómeno de la falsificación de productos y, desde luego, no es uno de los menos graves. No olvidemos que este tipo de delitos afecta no solo a bolsos, perfumes o ropa, sino a todo tipo de productos sensibles como plaguicidas, anabolizantes, medicinas, piezas de recambio de automóviles o cremas. Como afirma la señora Catherine Debo, directora ejecutiva de Europol, en el informe realizado por esta organización y por la UIPO, Delitos contra la Propiedad Intelectual, Evaluación de las Amenazas 2019, parece que para muchos, incluso autoridades policiales de otros países, estos delitos no tienen víctimas. Debe ser una obligación para nosotros desmentir esta cuestión. Aquí lo vamos a comprobar de primera mano a través de las ponencias y de las intervenciones que van a realizar nuestros expertos sobre el tema. Y en relación a esto, el programa que nos espera hoy pasaría por un primer estudio de los datos sobre la falsificación de productos farmacéuticos durante el COVID en España, de la mano de Manuel Ibarra. A continuación, las actividades que realizan las organizaciones de consumidores frente a esta realidad y las actuaciones que llevan a cabo de la mano de Alejandro Perales. Y, por último, el impulso que está dando el Ministerio de Justicia al convenio Medicrime. Así, para empezar, comenzaré presentando a nuestro primer ponente, al que agradezco mucho su intervención y su asistencia en esta mesa redonda, y se trata de Manuel Ibarra Lorente. Manuel es licenciado y doctor en farmacia con premio extraordinario por la Universidad de Alcalá, funcionario de carrera del Cuerpo de Farmacéuticos de Sanidad Nacional desde 2005. Ha desarrollado toda su carrera administrativa en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, como experto en actuaciones en el área de medicamentos ilegales y falsificados y como inspector de normas de correcta fabricación. Ha participado también como representante de la EMS en el Comité de Oficiales de PICS y ha participado en la evaluación de acceso de varias autoridades nacionales a PICS. Actualmente es jefe del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la EMS. Así que, Manuel, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ana, y gracias a la organización por haber invitado a la agencia para participar en esta mesa, que como ocupa gran parte de las actividades y los recursos del Departamento de Inspección y Control que dirijo. Nos dedicamos desde la agencia no solo a trabajar en el ámbito de los medicamentos y sus productos sanitarios, como da a entender nuestro nombre, sino que también trabajamos en el área de cosméticos y productos de cuidado personal. Como autoridades sanitarias estamos encargados de garantizar que estos productos son de la calidad adecuada, que son seguros, eficaces y que van acompañados de la información necesaria, y además promovemos las condiciones para tener un acceso adecuado a estos productos, los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal. Quería hacerles esta introducción porque, bueno, entiendo que quizá no todos los asistentes conozcan a la agencia y sepan un poco en lo que trabajamos. Incluyo también un enlace en el que pueden ustedes pinchar para ver un poco más en detalle las tareas que hacemos desde la agencia. La agencia no actúa sola, y en su día a día y especialmente en el ámbito de medicamentos ilegales y falsificados interactúa con muchos otros unidades u organismos dentro de la Administración General del Estado y también en el sector privado. Trabajamos, por ejemplo, con la Agencia Tributaria, con Inspección Farmacéutica, que está en Fronteras, con AESAN, con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
con AEPSAT, con la Agencia Antidopaje, con juzgados, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las comunidades autónomas y a nivel internacional con el resto de agencias europeas a través de la red que se llama WGEO, Working Group of Enforcement Officers, que engloba tanto a personal de autoridades sanitarias europeas como personal de cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado de los distintos estados. Y también trabajamos con OMS, con la Organización Mundial de la Salud, en el mecanismo de Estados miembros contra medicamentos subestándar y falsificados. También somos parte, o España fue firmante del convenio Medicrime y participamos también en las reuniones y en las iniciativas de este convenio como parte también de la red de puntos focales nacionales que tratan de estos temas. El concepto de medicamento falsificado es necesario puntualizarlo porque quizá nos distinguimos, por lo menos cuando hablamos de medicamentos, de otro tipo de productos falsificados, porque si bien es común a todos ellos la intención de engañar al consumidor, que es una presentación intencionadamente hecha con este fin, no es simplemente un error de etiquetado, o una información que puede faltar en el etiquetado, sino que es una cosa intencional, existe un dolo. Y quizá el factor diferencial, porque bueno, que sea una representación falsa de la identidad o del origen o del fabricante, es común a otros productos falsificados. Lo que distingue quizá el concepto de medicamento falsificado como un factor añadido es que también nos cuenta a la hora de establecer su carácter de falsificado el historial. Es decir, un producto que aun siendo auténtico hubiese, por ejemplo, salido de la cadena legal y se volviese a reintroducir en la cadena legal dotado de unos papeles o de unos certificados falsos, por ejemplo, pues, o facturas falsas o albaranes falsos, para nosotros se consideraría un medicamento falsificado, ¿no? Porque un medicamento, aun siendo auténtico originalmente, si hubiese salido a cadena legal y si hubiese conservado en condiciones inadecuadas, pensemos, por ejemplo, ahora con las vacunas COVID, pues puede representar un riesgo o un riesgo directo, es decir, una sustancia que se genera una sustancia tóxica o un riesgo de pérdida de eficacia, ¿no? Que en el caso de vacunas tienen unos peligros evidentes. Como les decía, si hay errores o es un problema de no intencionado, no existe una intención de engañar, pues no consideraríamos esto como un medicamento falsificado. Nosotros en Europa nos hemos dado un sistema pues, bastante complejo, pero que está empezando a rendir sus frutos de autentificación de unidades. Las unidades de medicamentos van individualizadamente, van dotadas de un código individual, que se verifica contra un repositorio. Esto es lo que se ha llamado los dispositivos de seguridad. Les muestro un esquema del funcionamiento. Simplemente tocaremos esta diapositiva pues para que se hagan una idea, que yo creo que es un rasgo también distintivo de los medicamentos y fruto quizá del riesgo añadido de las falsificaciones en este tipo de productos, ¿no? Este sistema lo que intenta es proteger la cadena legal de distribución frente al ingreso de productos falsificados y se basa en que cada medicamento, cada unidad, cada estuche va dotado de un código que se genera de manera aleatoria, o hay parte del código por lo menos que se genera de manera aleatoria, y se verifica, se chequea contra un repositorio central donde están todos los códigos que han cargado los fabricantes como garantes del carácter genuino de esos códigos. Es un sistema además que está operativo para que accedan todos los agentes de la cadena, tanto autoridades como distribuidores, servicios y oficinas de farmacia, y en él pueden ver que la unidad que tienen en sus manos es auténtica o bien ha sido dispensada ya o bien ha tenido algún problema de calidad y, por ejemplo, puede haberse dado de baja en el repositorio. También se dan de baja en el repositorio las unidades que se exportan, de manera que una unidad exportada no puede volver a ser puesta en el mercado de la Unión Europea. Con la aparición de COVID hemos sufrido distintas tensiones como autoridades sanitarias, pues a lo mejor han oído ustedes hablar de las tensiones de suministro para determinados medicamentos que se usaban en las UCIs y que su demanda aumentó muchísimo, ¿no? Y que nos llevó a vivir ciertos momentos de tensión en el suministro.
Pero en lo que se refiere al riesgo específico de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena, es una combinación de varias circunstancias. Por un lado, un aumento muy marcado de la demanda, problemas de acceso, y esto el usuario lo percibe y tiende a buscar en fuentes alternativas o en canales alternativos, como puede ser Internet. También se vive una escasez relativa de determinados productos, que también impulsa a esta búsqueda muchas veces irracional. Es una escasez que además eleva el precio de los productos legales o de los productos que están en el canal legal, y esto hace más atractivo el mercado para posibles delincuentes que quieran entrar en él. Además, los consumidores pueden tener en algún momento una falta efectiva de información, o quizá no toda la información que ellos creen que necesitan para tomar decisiones, y pueden verse abocados guiados por información no siempre verdadera, pues buscar soluciones, como digo, fuera de los canales legales. Y es en una situación, además, en la que el consumidor tiene libre acceso tanto a fuentes de información, que pueden ser de una fiabilidad, como digo, dudosa, como a mercados globales. Pensemos que, aunque las mercancías cuando se importan están sujetas a un control de identidad, no siempre se controlan todos los paquetes, por ejemplo, que llegan a los consumidores ubicados en España. Y esto ha afectado tanto a medicamentos como a productos sanitarios, cosméticos o a productos de higiene. En nuestro caso, aparte que las autoridades sanitarias seamos conscientes de este riesgo, como trabajamos en contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos circulan también, o circulamos información, inteligencia sobre modus operandi, y en este caso, por ejemplo, les muestro una nota que se emitió a principios de año por Interpol sobre la posibilidad de falsificación de vacunas de COVID y de gripe, que en aquel momento también había mucha demanda, ¿no? Y esto nos llevó pues, primero a circular esta información a nuestros compañeros de las comunidades autónomas para que estuviesen atentos a ofertas sospechosas de vacunas, aunque en España toda la vacunación se ha llevado por el canal legal, pero bueno, luego veremos que ha habido casos de intentos de fraude, de una venta fraudulenta de vacunas, que en este caso, por ejemplo, pues en algunos de ellos ya ha actuado la Guardia Civil y la Oficina Europea de Lucha Antifraude, OLAF, como, por ejemplo, y me parece interesante mencionar, la gestión de envases vacíos, ¿no? Es necesario asegurar que los envases vacíos no acaban en malas manos y no son recuperados con un fin, pues eso, espurio, para volver a reintroducirlos en la cadena llenados de no se sabe muy bien qué, ¿no? De todas maneras, la clave, o en este caso, es la seguridad viene de la validación de proveedores, del empleo de canales autorizados y canales conocidos, ¿no? Ha habido casos, especialmente en otros territorios, no en España, no en Europa, de falsificación de medicamentos. Les adjunto información sobre una alerta que fue circulada por OMS sobre una detección de unidades falsificadas en México de la vacuna de Pfizer. Y en España lo que sí hemos vivido en algunos momentos, quizá no ahora, pero sí la recepción de ofertas fraudulentas de venta de vacuna. Personas que, haciéndose pasar por intermediarios de los principales fabricantes de vacunas, intentaban hacer ventas sin tener realmente, o por lo menos en los casos que hemos investigado, sin tener verdaderamente el producto en su posesión. Luego hemos tenido también, y yo creo que merece la pena citarlo, siempre que hay un problema de salud que quizá no está bien enfocado desde el sistema ortodoxo, es decir, el sistema no ofrece todas las garantías, y especialmente antes de la época de vacunas, pues surgen maneras alternativas de afrontar el problema, y esto es también un campo donde mucha gente sin escrúpulos puede hacer negocio, ¿no? Como fue el caso de, bueno, quizá ahora han oído hablar del MMS, que es el clorito de sodio, que después genera dióxido de cloro, que se propone pues como un remedio para muchas enfermedades infecciosas o parasitarias, y que en este caso también tuvo un resurgir después del COVID, ¿no? Nosotros trabajamos también con el Instituto Nacional de Toxicología, que detectó varios casos de intoxicación, y procuramos emitir notas informativas. Tenemos notas informativas en nuestra web advirtiendo a los ciudadanos sobre este tema. Porque la información
la parte de los compradores, de los ciudadanos, es esencial porque como reguladores no llegamos a cortar todas las posibles vías, especialmente considerando Internet, y es necesario tener un consumidor informado que tenga elementos de juicio suficientes para no caer en estos peligros. Les muestro simplemente, bueno, son un material informativo que se publicó en relación con una iniciativa que se llama Fake Share contra falsificaciones de medicamentos en que participamos con otras agencias de Europa. Y nada más por mi parte. Estaré encantado de responder las preguntas que puedan surgir de audiencia. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Ha sido realmente interesante y has mencionado las vulnerabilidades que se han presentado relativas al COVID-19, un tema que nos ocupa en la actualidad de manera omnipresente. Y en relación a esto, ¿se conocen cifras del porcentaje de productos falsos que se han intentado comercializar con motivo de esta crisis sanitaria? Bueno, se han tenido casos de medicamentos que se han detectado falsificados y de alguna mascarilla con marcado CE falso, pero no tenemos seguridad de que sean todos los que han sucedido, ¿no? De todas maneras, yo diría que en relación con el volumen de productos que se han movido y que se están moviendo, es un porcentaje muy bajo. Básicamente, entiendo en el entorno de la Unión Europea porque tenemos un sistema regulatorio pues bastante eficaz, yo creo, ¿no? Pero vamos, yo diría que es residual el porcentaje de productos. No tengo una cifra, lamentablemente. Y otra cuestión que se me planteaba es si podrías explicarnos cómo funciona la cadena de suministro y venta de estos productos. ¿Se fabrican en países terceros? ¿Se suelen fabricar en países de la Unión Europea? ¿Cómo se distribuyen? Estamos hablando de los productos que no son legales, que son o ilegales por no estar autorizados o son falsificados porque intentan imitar a uno legal. Europa es fundamentalmente un territorio receptor de este tipo de mercancías, pero no es un territorio donde esta fabricación se realice de manera habitual. Hemos tenido algún caso de fabricación pensando más en medicamentos no autorizados, anabolizantes hormonales, algún caso de fabricación puntual a una escala pequeña, pero en la mayoría de los casos estos productos vienen de fuera. Los principios activos, es decir, los componentes que les añaden, por ejemplo, estos anabolizantes hormonales, siempre vienen de fuera. Y aquí muchas veces lo que se hace o es el llenado o es el etiquetado. Pensemos que a veces también se han detectado etiquetas o material de condicionamiento falsificado, ¿no? Europa yo diría que es un país de ensamblado, en algunos casos menores, es decir, de estuchado o de etiquetado, pero la mayoría de los productos vienen de fuera. Estupendo, pues muchas gracias por participar en esta mesa redonda. Gracias a vosotros. A continuación pasaremos a nuestro siguiente ponente, Alejandro Perales Albert, el cual es vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios, representante del Consejo en la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial y presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, quien nos va a hablar de las actividades de las organizaciones de consumidores frente a la realidad que estamos exponiendo en esta mesa redonda. Alejandro, muchas gracias por tu intervención en esta mesa redonda. Es un placer contar contigo y cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ana. Y en primer lugar, daros las gracias por contar con el Consejo de Consumidores y Usuarios y conmigo como representante de ese consejo y como participante también, como has dicho, de la Comisión de Actividades Vulneradoras contra la Propiedad Industrial, ¿no? Yo voy a hacer una reflexión sobre algo que me parece que es fundamental cuando hablamos de falsificación de medicamentos y es la enorme complejidad que tiene ese ámbito dentro de un ámbito o de un macroámbito que de por sí también es complejo, que es el de la propia falsificación de cualquier tipo de bienes, ¿no? En general, cuando desde las organizaciones de consumidores nos planteamos la labor de información y de concienciación de los ciudadanos frente a la falsificación de productos, encontramos siempre una dificultad que tú has mencionado hace un momento y es ese paradigma o ese estereotipo que no solamente afecta a este sector,
también a otros de la realidad, que es lo que podemos denominar los delitos sin víctimas, ¿no? ¿Qué quiere decir delitos sin víctimas? Pues quiere decir que los ciudadanos no se consideran directamente afectados o directamente perjudicados por ese tipo de delitos. Consideran incluso algunos que se benefician o que pueden beneficiarse de ese tipo de actividades fraudulentas en detrimento de alguien que sí que es verdad que es víctima y todo el mundo lo reconoce, pero como digo, no lo asume o lo internaliza como algo que les afecta propiamente, que son las empresas que se dedican a fabricar aquellos productos que son falsificados. Por tanto, cuando hablamos con los consumidores, digamos, tenemos que utilizar tres tipos de argumentos en la información y en la concienciación, ¿no? Por un lado, lo que podríamos denominar argumentos, a la luz de la psicología, podríamos denominarlos como argumentos superyoicos o argumentos, digamos, de naturaleza deontológica, ¿no? Y es, pues, que efectivamente estamos ante prácticas ilícitas y, por lo tanto, ningún ciudadano debería dar cobertura ni ser cómplice de ese tipo de prácticas ilícitas. En segundo lugar, un aspecto que ya tiene que ver más con los propios consumidores y es que cuando al final alguien compra un producto a través de un canal ilegal o un producto que sí mismo es ilegal y que consecuentemente se difunde o se distribuye a través de canales no reglados o no legales, pues está haciendo en ese momento dejación de todos los derechos que como consumidor ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que ha costado mucho consolidar, ¿no? Desde el punto de vista de la reclamación ante, por ejemplo, la falta de libramiento del producto o el hecho de que el producto no se corresponda, no se compadezca con aquello que se ha predicado sobre el producto cuando se ha ido a comprar, que la utilidad del producto no sea suficiente, que la calidad de los ingredientes sean deficitarios, etcétera, ¿no? Es decir, la pérdida del ámbito reglado de defensa de los derechos de los consumidores, que es un elemento muy importante y que ya hace que la gente, bueno, se replantee no solamente que éticamente no debe dar cobertura a prácticas que afectan a terceros, sino que además por su propio beneficio, digamos, como consumidor, no debería acudir o no debería acceder a este tipo de, o consumir o adquirir este tipo de bienes, ¿no? Y habría un tercer aspecto que influye en ámbitos muy amplios, porque tiene que ver con los propios ingredientes de los productos y que afecta a los juguetes, como afecta a los cosméticos y como afecta a muchos productos, digamos, de moda, y es que puede afectar también a la salud de los consumidores. Porque aunque no sean directamente productos que se ingieran, por ejemplo, sí pueden no estar cumpliendo determinadas normas de salud, de seguridad en cuanto a la calidad de los ingredientes y en cuanto a la seguridad de sus ingredientes, que puede afectar, como digo, a la salud. Cuando hablamos de medicamentos y de falsificación de medicamentos, hacemos especialmente hincapié en esto último. Es decir, más allá de que se esté perjudicando a los laboratorios que tienen las patentes de los productos, tantas marcas como desde el punto de vista, digamos, de los genéricos, o más allá de que los ciudadanos se encuentren, digamos, inanes ante los abusos que se puedan producir desde quienes ofrecen esos productos, hay un problema de salud enormemente importante porque estamos hablando de productos que se dirigen efectivamente al cuidado de la salud, ¿no? Y eso afectaría tanto a los medicamentos entendidos, digamos, clásicamente, como a productos que se asimilan por pretendida finalidad sanitaria a los medicamentos o a los productos sanitarios, como pueden ser, por ejemplo, los complementos alimenticios u otro tipo de productos que utilizan ese argumentario relacionado con la salud. Pero tenemos un otro elemento que también se ha comentado, que creo que Manuel también lo comentaba, ¿no?, cuando hablaba sobre la COVID y los productos, y es que estamos ante un doble problema, ¿no?, que por un lado sería el de la falsificación como tal de determinados medicamentos y por otro lado la presencia en el mercado de productos no autorizados. Eso es enormemente importante porque no es solamente el problema que genera la asimilación o la copia, ¿no?, de marcas, de logotipos, de composiciones de determinados productos, sino que además es absolutamente fundamental que los medicamentos tengan
obviamente un control previo a la hora de ser puestos en el mercado. En el momento en el que eso no ocurre, más allá de que el producto sea una falsificación o no, el hecho de que no cumpla todos los criterios para su autorización ya está generando un problema importante para los consumidores. Y a veces a los consumidores no es demasiado fácil diferenciar entre estos dos aspectos. Por eso intentamos un poco desde la estrategia de comunicación o de sensibilización de las organizaciones de consumidores hablar de forma global de los productos que no han pasado, que no han superado determinados criterios de control a la hora de ser puestos en el mercado. Sean falsificaciones o sean productos, como antes decía, no autorizados. Creo que ese es un elemento bastante importante, ¿no? Porque además el hecho de que se haya desarrollado, obviamente, el mercado del comercio electrónico y la compra o la venta online de productos, también ha permitido una mayor, digamos, impunidad de ese tipo de productos no autorizados. En un contexto en el que podríamos pensar que, bueno, alguien puede considerar que comprar un producto de marca falsificado, como antes decía, no le afecta realmente a su seguridad, pero es bastante difícil pensar que cuando compras un producto medicamentoso, eso no puede tener un riesgo importante para tu salud. Por lo tanto, parecería, digamos, lógico que la gente en este ámbito, en el ámbito concreto de los medicamentos, no desarrollara ese tipo de prácticas inseguras, diría yo, o incluso arriesgadas, ¿no? Que se producen, de hecho, como sabemos, en la compra de ese tipo de medicamentos a través de canales ilegales, ¿no? Y eso solamente se puede entender en un contexto más amplio en el que también hay que incidir mucho en la sensibilización, que es en el uso racional de los medicamentos. Es decir, si ya existe una serie de prácticas de utilización de medicamentos a través de consejos de iguales, a través de comprar ese producto más barato, sea un producto de prescripción o no sea de prescripción, ¿no? Digamos, el buscar ese tipo de ofertas sin tener en cuenta, sin haber asumido realmente los riesgos inherentes a su ingesta, a su consumo, a su utilización, pues eso, digamos, que todavía facilita más el hecho de que en el ámbito de los medicamentos falsificados o de los medicamentos no autorizados se produzca, pues, una cierta demanda. Una cierta demanda que, como digo, está asociada también a la facilidad de acceso a través de la compra online y que está asociada también a factores, bueno, que sobrevenidos, como puede ser el caso de la COVID-19, ¿no? En el cual, bueno, pues la angustia que se puede producir en determinados segmentos de la población a la hora de buscar cualquier tipo de remedio que le pueda generar una cierta seguridad, hace que paradójicamente incurran en un ámbito de absoluta inseguridad, como es la adquisición de productos, insisto, falsificados o no autorizados o ambas cosas, ¿no? Por lo tanto, esa sensibilización tiene que partir de una concienciación muy clara sobre el uso racional de los medicamentos. Hay además otros niveles que ayudan a confundir. Por ejemplo, sin criticar esto como tal, el hecho de que no exista autorización previa hoy por hoy para la publicidad de medicamentos, como si existía antes, pues hace que también para la gente sea más difícil identificar un producto, como si ocurre, por ejemplo, con los productos sanitarios, que no lleva, digamos, unas determinadas informaciones sobre ese control previo de la publicidad, que también ayuda a veces a confundir a la gente, ¿no? El hecho de que no solamente se falsifiquen los medicamentos, sino que además se falsifiquen, por ejemplo, los sellos, los labels que se han establecido de seguridad, tanto de la Comunidad Europea como para los medicamentos, ¿no? El hecho de que la gente no tenga información suficiente sobre, a la hora de hacer compras online, cuáles son las farmacias que están legalizadas para poder realizar ese tipo de ventas, ¿no? Y que existe una página web, como existe en toda Europa, donde podemos ver qué tipo de farmacias están autorizadas para hacerlo, ¿no? Es decir, es un ámbito, por un lado, complejo para los consumidores y, por otro lado, enormemente peligroso, enormemente peligroso. Las organizaciones de consumidores, yo creo que estamos todavía en trance de desarrollar de una forma más decidida las acciones en este ámbito. Hay algunas organizaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios, como es el caso de la OCU o es el caso de CECU, que han desarrollado campañas y llevan campañas, jornadas de concienciación, etcétera, informaciones sobre el tema, que llevan bastante tiempo trabajando en ello. Pues la campaña de verdadero o falso de CECU o la de que no te la cuelen de OCU, ¿no?
En nuestro caso, hemos trabajado mucho sobre el tema de los productos milagro, que también es un tema del que podríamos hablar, porque también no estamos hablando de productos estrictamente medicamentosos, aunque a veces, falseando la fórmula inicial de ingredientes que se autoriza, pues se incluye otro tipo de principios activos que sí que tienen que ver con los medicamentos, generando otro ámbito más de inseguridad para los ciudadanos. En definitiva, yo creo que aquí lo que hace falta pues es una labor muy coordinada y yo creo que espero que a futuro podamos todavía profundizar más, y con esto termino, en esa relación entre la Oficina de Patentes y Marcas, entre la Administración, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Consejo de Consumidores y Usuarios, en la medida en la que representa al conjunto de organizaciones que pueden también de forma coordinada participar en este tipo de campañas, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido verdaderamente interesante esto que has comentado. De hecho, me han llamado la atención unos términos sobre los que me gustaría preguntarte. En primer lugar, este último que han mencionado sobre los productos milagro. Parece realmente asombroso que estos productos se sigan comercializando y que realmente su venta sea fructífera. ¿Podrías ampliarnos un poco la información sobre a qué te refieres con productos milagro? Bueno, cuando hablo de productos milagro, digamos, es una forma cotidiana de hablar de lo que la ley o lo que la normativa, ¿no? El Real Decreto 1906 define como productos de pretendida finalidad sanitaria, ¿vale? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de cualquier tipo de producto, porque esta es una normativa que no se refiere a un tipo de producto concreto, sino que, digamos, su ámbito de aplicaciones tiene que ver más bien con el argumentario que se utiliza para la difusión o la promoción de ese tipo de productos, que pueden ser también servicios, que pueden ser métodos, que pueden ser, digamos, una variada gama de ofertas en el mercado que se caracterizan por, no siendo medicamentos ni productos sanitarios, utilizar en su argumentario comercial ese tipo de valores pretendidamente beneficiosos para la salud o sanitarios. En la gran mayoría de los casos, sin ningún tipo de evidencia científica sobre ello. Parece un contrasentido, como dices, que este tipo de productos estén en el mercado y que además tengan una presencia bastante importante, ¿no? Generando, pues, volúmenes económicos de beneficio importante para algunas de las empresas que se mueven ahí. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos una especie de disociación desde el punto de vista de cómo se registran los productos, cuando se registra un determinado complemento alimenticio, por ejemplo, y después, como si fuera otro mundo, el tipo de argumentos que se utilizan en la publicidad para promocionar ese producto. Ese producto, como digo, que a lo mejor se ha registrado, que a lo mejor no, que se ha registrado como un complemento alimenticio, pues luego, por una transmutación, digamos, comunicativa, se convierte en un producto, pues, para la alopecia o para el adelgazamiento o contra la artrosis o contra la artritis o para facilitar la digestión o el sueño o para, digamos, o para la disfunción eréctil o para multitud, digamos, de problemas, de dolencias o de carencias que pretendidamente ese producto intenta o pretende paliar, ¿no? Y ese es un problema enorme, es decir, ese ámbito de lo que comúnmente denominamos productos milagro, pues, como digo, genera un volumen importante de ingresos económicos, supone también un desembolso importante de dinero para muchas personas, puede generar problemas de seguridad, es decir, a veces su problema es que no valen para lo que dicen, pero son inocuos. Desde ese punto de vista hay un fraude fundamentalmente económico. El problema es cuando no solamente no sirven para aquello, no tienen la utilidad terapéutica que pretenden tener, sino que además por el tipo de ingredientes que tienen pueden perjudicar la salud de los que los adquieren o simplemente por defecto hacen que las personas que utilizan esos productos crean que con esos productos están en el camino de su curación o de el alivio de sus dolencias y dejan de adherirse a otro tipo de prácticas terapéuticas que son las verdaderamente eficaces, ¿no? Es decir, es un ámbito, yo creo que bastante preocupante, que también se ha visto enormemente potenciado con la aparición del comercio electrónico y con la venta online. Muchas gracias.
Era un término que no me sonaba familiar ligeramente, pero no había tenido la oportunidad de profundizar en él y desde luego lo que planteas es muy interesante. En relación también con el tema del comercio electrónico que mencionabas y el aumento de la venta de productos farmacéuticos por medio de canales electrónicos, me ha llamado la atención lo que has comentado sobre la importancia de incidir en la racionalización o en el uso racional de los medicamentos para disminuir su venta. En este sentido, desde tu opinión o desde los datos de que puedas disponer, ¿existe una alta tasa de automedicación en la población española? Bueno, yo digamos que aquí tengo que manejar fuentes secundarias, ¿no? Y las fuentes secundarias son que efectivamente, aunque yo creo que se ha ido, digamos, mejorando en ese aspecto, todavía muchos estudios ponen de relieve que los niveles de automedicación pues son bastante elevados en España, ¿no? Y cuando hablamos de niveles de automedicación elevados, insisto, medicamentos de prescripción y medicamentos que no son de prescripción, lo que antiguamente se llamaban FPs, ¿no? ¿Es un problema grave? Bueno, yo creo que cualitativamente, por lo menos sí es un problema grave en la medida en la que yo he tenido ocasión de participar en algún estudio, por ejemplo, sobre fuentes de información de los pacientes o de los pacientes potenciales en relación al mercado y a la venta online. Y ves cómo mucha gente les sigue dando un crédito muy importante a la experiencia vicaria, ¿no? Es decir, aquello que otras personas les ha ido bien o que sus familiares les dicen o sus amigos que pueden tomar. En España esa costumbre que tenemos, esa forma de vender los medicamentos que hace que tengamos excedentes importantísimos en nuestra mesilla de noche, prestos a entregárselos amablemente a cualquiera que lo requiera, pues hace que digamos, ese tipo de intercambio de medicamentos también sea bastante común, ¿no? Yo creo que todo esto con la educación, con la sensibilización, fundamentalmente, digamos, en los sectores más informados, pues se va disminuyendo, pero yo creo que todavía el problema del uso no racional de los medicamentos es importante. Claro, con ese antecedente, cuando alguien puede acceder y antes ponía el caso de la disfunción eréctil porque es uno de los ejemplos que cuando uno lee estudios más se ponen de relieve, por ejemplo, en la compra de esos productos a través de Internet, ¿no? Tanto productos que digamos que se presentan a sí mismos como productos medicamentosos, como complementos alimenticios que incluyen determinados ingredientes de este tipo de productos, ¿no? Entonces, digamos que esa tentación del atajo de a través de Internet conseguir los productos, cuando uno ya está acostumbrado a utilizar productos en el caso de los productos de prescripción, sin haber pasado por el médico, y en el caso de los de no prescripción, sin ni siquiera pues consultar al farmacéutico, pues digamos que uno ya existe una mayor tendencia a acceder a todo ese tipo de productos no autorizados y mucho más si son falsificaciones, porque ahí muchas veces el usuario no tiene la clave última. Si no tiene claro cuál es el proceso, digamos, que debe seguir para adquirir ese medicamento, el medicamento como tal, si está falsificado, a través de páginas web que a veces están muy bien hechas, que a veces incluyen todo tipo de labels de seguridad que son falsos, pero que pueden dar esa falsa percepción al usuario de que está comprando un producto con todas las de la ley, por decirlo así. Vamos, muchas gracias por tu respuesta. Desde luego es muy interesante esto que comentas. A continuación, vamos a pasar a ver el último de los puntos del programa, el impulso del Ministerio de Justicia español al convenio de Medicrime. Y para ello nos acompaña Sonia Nuez Rivera. Sonia es licenciada en Derecho en la Universidad Rovira i Virgili y actualmente ejerce de asesora en la Secretaría de Estado de Justicia desde enero de 2020. Es además representante de España ante el Consejo de Europa en el convenio del Consejo de Europa para la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, el convenio Medicrime. Y es punto de contacto nacional en el comité de las partes del convenio. Sonia nos va a hablar de este convenio muy necesario para impulsar la lucha contra los productos falsificados farmacéuticos a nivel internacional. Sonia, cuando quieras.
Muchas gracias, Ana. En primer lugar, quería agradecer a la Oficina Española de Patentes y Marcas por haber organizado esta mesa de trabajo, esta mesa redonda, y agradecer también la oportunidad de intervenir y dar a conocer, en este caso, el convenio Medicrime, así como la labor de impulso que está realizando el Ministerio de Justicia, conjuntamente con el Consejo de Europa en la lucha contra la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública. Actualmente, como bien has dicho, Ana, soy el punto de contacto nacional del convenio Medicrime, del Comité de las Partes del convenio Medicrime. El convenio Medicrime es el convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública. En este sentido, voy a realizar una presentación con PowerPoint para que conozcáis qué es el convenio Medicrime y, en concreto, por qué se adopta este convenio en el seno del Consejo de Europa. Muy bien, en primer lugar, en cuanto a qué es el convenio Medicrime y por qué se adopta. Podemos decir que el convenio Medicrime es el primer instrumento internacional vinculante o en virtud del cual los Estados parte se comprometen en el ámbito del derecho penal sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública. Tiene fundamentalmente 4 notas el convenio. En primer lugar, se trata de un convenio o de un instrumento internacional que se adopta por la creciente preocupación por la ausencia de una legislación internacional armonizada. Hablamos en este caso de falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública. Y este tipo de delitos tienen un carácter internacional, transnacional, porque las transacciones comerciales abarcan distintos países, ya sean países de destino, de origen o de tránsito. En segundo lugar, porque el flujo monetario de los medicamentos falsificados es significativo. Y además, como ha comentado antes el compañero Alejandro, por la facilidad del acceso a los medicamentos a través de Internet o online. Además, la mejora de la tecnología en la cadena de suministro aumenta la capacidad de los delincuentes para fabricar, transportar y suministrar productos médicos falsificados peligrosos, agravándose así la falsificación a nivel mundial cada año. Las formas de delincuencia transnacional nuevas requieren respuestas novedosas que agilicen la lucha contra este tipo de delitos. Así, este problema crucial requiere una respuesta internacional coordinada. En segundo lugar, se trata de un convenio penal, un convenio que proporciona una base jurídica para la persecución penal al comprometerse los Estados parte a tipificar como delitos 4 conductas, en concreto la fabricación de productos médicos falsificados, se incluye aquí también los medicamentos de uso veterinario. En segundo lugar, el suministro, la oferta de suministro y el tráfico de productos médicos falsificados. En tercer lugar, la falsificación de medicamentos y, por último, la fabricación o el suministro no autorizados de medicamentos y la puesta en el mercado de dispositivos sanitarios que no cumplen los requisitos de conformidad. En tercer lugar, se trata de un convenio contra la falsificación de productos médicos y delitos similares, pero enfocado ya no a la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino desde la perspectiva de la protección de la salud pública. ¿Y por qué? Bien, ya en el preámbulo del convenio se anuncia que el convenio se aborda el problema de los productos médicos falsificados desde la perspectiva de la salud pública, entendiéndose la falsificación como una amenaza para la salud y la seguridad, debilitando el derecho a la vida que se consagra en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y el derecho a la protección de la salud del artículo 11 de la Carta Social Europea. Y entonces, ¿qué sucede con los derechos de propiedad intelectual? Bien, la protección de los derechos de propiedad intelectual está fuera, como ya hemos dicho, del ámbito de aplicación del convenio Medicrime, que está redactado desde esta perspectiva de protección de los derechos humanos y la salud pública. Dicho lo cual, es importante destacar que el convenio Medicrime no impide a los titulares de derechos de propiedad intelectual interponer un recurso judicial a través de la legislación específica aplicable a los derechos de propiedad intelectual y a través de los instrumentos jurídicos especializados que se ocupan de ellos. En cuanto a las firmas y ratificaciones del convenio Medicrime, debemos destacar que el convenio se abrió a la firma en 2011 y entró en vigor el 1 de enero de 2016. Cuenta el convenio con 18 ratificaciones, 14 Estados miembros del Consejo de Europa y 4 Estados no miembros del Consejo de Europa, Bielorrusia, Benin, Burkina Faso y Guinea. Cuenta además con 16 firmas, 11 Estados miembros del Consejo de Europa y 5 países no europeos, Ecuador, Israel, Costa de Marfil, Marruecos y Níger. Y cuenta actualmente con 3 invitaciones o países invitados a firmar, entre ellos Congo, Mali y Túnez.
El convenio tiene 4 ejes básicos. Bueno, decir en cuanto a la ratificación del convenio Medicrime en España, que España es el primer país de la Unión Europea en ratificar el convenio, el 5 de agosto de 2013. Ya hemos dicho que está en vigor desde el 1 de enero de 2016. España, además, es actualmente miembro del Buró del Convenio, junto con Rusia, que ostenta la presidencia, Francia, que ostenta la vicepresidencia, Suiza y Armenia. El convenio se basa en 4 ejes fundamentales. El primer eje consistiría en la persecución penal o la penalización de determinados actos para prevenir las amenazas que gravitan sobre la salud pública. El segundo eje se basa en la protección de los derechos de las víctimas de estos delitos. El tercer eje se basa en promover medidas preventivas y, por último, encontramos la finalidad de promover la cooperación nacional e internacional. Bien, ¿cómo ha mejorado formar parte del convenio Medicrime la persecución penal de estos delitos? Pues la ratificación del convenio Medicrime por parte de España ha supuesto una mejora sustancial en la persecución penal de estos delitos que luchan contra la falsificación de productos médicos. Recordemos que la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 incorporó los delitos previstos en el convenio Medicrime, dando así cumplimiento por adelantado al compromiso de España como Estado parte. La reforma del Código Penal afectó profundamente a la regulación del delito farmacológico, que se contenía entonces en solo 3 artículos, el 361, el 361 bis y el 362. Ahora la nueva regulación ha desarrollado con mayor detalle y profundidad todas estas conductas penales y ha incorporado definiciones bastante similares a las contenidas en el convenio Medicrime. Además, ha ampliado, como se indica, el ámbito o el objeto material de este delito, extendiéndolo no solo ya a los medicamentos, sino también a medicamentos de uso humano y veterinarios, sustancias activas y excipientes, medicamentos en investigación, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales esenciales para su integridad. La mejora en la regulación penal sustantiva es evidente. También se ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas al amparo del artículo 11 del convenio Medicrime y la investigación de estos delitos no está supeditada a denuncia previa. En cuanto a los delitos, podemos distinguir, iré rápido, únicamente hacer una referencia a los delitos introducidos como consecuencia de la ratificación del convenio Medicrime en España, el artículo 361 del Código Penal, que tipifica conductas relativas a la expedición ilegal de medicamentos, donde se extiende, como se ha dicho, el objeto material del delito a todos estos elementos y se introducen una serie de conductas típicas: fabricación, importación, exportación, suministro, intermediación, comercialización, ofrecimiento, puesta en el mercado. Y también se exige una generación de un riesgo para la vida o salud de las personas. En relación con la generación de este riesgo es importante el concepto de nocividad que señala la sentencia del Juzgado de lo Penal en el caso Operación Puerto. El artículo 362 del Código Penal prevé o castiga la simulación y alteración de medicamentos o productos sanitarios. En este caso también se amplía el objeto material, también se exige la generación de un riesgo para la vida o salud de las personas y se establecen 2 conductas típicas. El apartado primero, elaboración o producción de medicamentos o productos sanitarios que se presenten de forma engañosa, y el apartado segundo, la alteración de su calidad, seguridad y eficacia. El artículo 362 bis del Código Penal castiga conductas relativas al tráfico o comercialización de medicamentos o productos sanitarios falsificados. El sujeto activo en este caso son los terceros que, con conocimiento de la falsificación o alteración en la que no han intervenido en cualquier caso, realizan estas conductas tendentes a la comercialización. El artículo 362 del Código Penal finalmente tipifica las falsificaciones documentales. Y, por último, encontramos los tipos agravados. También se han introducido al amparo del artículo 13 del convenio Medicrime una serie de tipos agravados en función del sujeto que cometa el delito, que pudiera ser autoridad, funcionario público facultativo, profesional sanitario, docente, educador, etcétera, o en virtud del medio o instrumento utilizado por medios de difusión a gran escala, o en virtud de la víctima, menores de edad, personas con discapacidad necesitadas de especial protección o especialmente vulnerables a través de organizaciones o grupos criminales o establecimientos abiertos al público. Asimismo, se introduce la regulación del decomiso en el artículo 362 del Código Penal en concordancia con el artículo 12 del convenio Medicrime, a los que son aplicables los artículos del decomiso del Código Penal. Se introduce, como ya se ha dicho, la responsabilidad penal de las personas jurídicas al amparo del artículo 11 del convenio Medicrime. En este sentido es importante destacar la circular de la Fiscalía General del Estado,
1.16 sobre la exclusión de la modalidad imprudente en la responsabilidad de la persona jurídica y, por último, se extienden las normas relativas al tráfico de drogas, al delito farmacológico. Importantes estos 4 artículos que se señalan y que se introducen al amparo de la ratificación de España del convenio Medicrime. El segundo eje consistiría en la cooperación nacional e internacional. El convenio, la necesidad de mejorar esta cooperación, en su capítulo 4 regula la cooperación e intercambio de información entre autoridades. El artículo 17 del convenio regula las medidas nacionales de cooperación y formula un llamamiento a los Estados para que se aseguren la creación por la vía legislativa de redes integradas por todas las autoridades competentes encargadas de velar por la aplicación de la ley, es decir, autoridades sanitarias, aduanas, fuerzas del orden y demás autoridades competentes. También hace un llamamiento para integrar al sector comercial e industrial. En base a este artículo, en enero de este año se creó la Mesa Nacional en España, que después comentaré. En cuanto a la cooperación internacional, está prevista en el artículo 21 del convenio Medicrime, que establece investigaciones o procedimientos relativos a los delitos, cooperación en materia de investigación o procedimiento relativos a los delitos tipificados por el convenio y cooperación en extradición y asistencia judicial en materia penal. También se prevé cooperación internacional en materia de prevención y protección y asistencia a las víctimas. En este contexto, en la última reunión plenaria del Comité de las Partes del convenio Medicrime, que tuvo lugar los días 26 y 27 de mayo, se presentó un documento preparado por expertos sobre el estudio de la viabilidad del establecimiento de una red 24/7 dentro del convenio Medicrime. Se parte en este caso de la experiencia de la red que existe 24/7 que prevé el artículo 35 del convenio de Budapest o convenio sobre ciberdelincuencia, que está disponible en las 24 horas del día, los 7 días a la semana. De manera que esta red serviría para garantizar la prestación de asistencia inmediata a los efectos de las investigaciones o procedimientos relacionados con los delitos previstos en el convenio Medicrime y proporcionar asesoramiento, así como facilitar o ejecutar solicitudes de cooperación internacional. Bien, en cuanto a la primera Mesa Nacional sobre el convenio Medicrime, ya hemos dicho que en enero de este año se convocó a la primera Mesa Nacional al amparo del artículo 17 del convenio. Entre los miembros que formaban la mesa están integrados la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, aduanas, la EMS, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Agencia Española de Protección y Salud en el Deporte, el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, representación de España en Eurojust, expertos, Secretariado de Medicrime y el Ministerio de Justicia. Se trata en este caso de una plataforma para intercambiar información, opiniones sobre las principales debilidades, fortalezas y necesidades en la lucha contra este tipo de delitos y argumentos sobre posibles estrategias nacionales. Se habló de una serie de sugerencias como la posibilidad de introducir la red 24/7, la recopilación de datos de incidencia de estos delitos en España actualmente y necesidades sobre todo formativas, ya sea a través del programa HELP, a través de la AEMS o a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la necesidad de integrar en un futuro a los sectores comercial e industrial en esta mesa nacional. Un tercer eje del convenio bastante importante son las medidas de protección a las víctimas, que son la prioridad del trabajo desarrollado por el Consejo de Europa. Entre otras medidas, las víctimas deben tener acceso a la información pertinente relativa a su caso. Se les debe indemnizar, se les debe asistir en su recuperación física, psicológica y social y se les protegerá sus derechos e intereses en todas las fases de la investigación y del procedimiento penal. Asimismo, se establece una serie de medidas preventivas en el convenio para afrontar las diferentes, de diversas formas, este importante problema de salud. Entre las medidas preventivas se exige la adopción de medidas encaminadas a fijar los requisitos de calidad y seguridad aplicables a los productos médicos, así como un sistema que permita garantizar la seguridad de la distribución, junto con medidas para prevenir el suministro ilegal de productos médicos falsificados. El artículo, decir que en este ámbito de prevención se han adoptado en el ámbito del convenio Medicrime 2 resoluciones. Una resolución se adoptó al principio de la pandemia, el 23 de abril de 2020, sobre consejos sobre la aplicación del convenio Medicrime en el contexto de la COVID-19. Esta resolución está colgada en la web Medicrime y podéis tener acceso, también está traducida al español. Y recientemente, en la última reunión plenaria del Comité de las Partes, se adoptó el 27 de abril de 2021
una resolución sobre consejo sobre la aplicación del convenio Medicrime en el contexto de las vacunas COVID-19 falsificadas. Esta resolución ha sido traducida recientemente y también próximamente estará disponible en la web de Medicrime. En cuanto a las acciones concretas que se han tomado desde la ratificación del convenio y en concreto también a raíz de la Mesa Nacional, podemos destacar en primer lugar las acciones, bueno, además de todas las reformas legales ya explicadas y que son la principal sustancia, la reforma penal sustantiva, podemos destacar acciones formativas y divulgativas. En el plano formativo, cabe destacar la formación que se ha ofrecido a las profesiones jurídicas, a judicatura, a fiscalía y abogacía sobre el convenio Medicrime en el marco del programa HELP. Basta también destacar igualmente la labor desempeñada por la Escuela Judicial, el Centro de Estudios Jurídicos y el Consejo General de la Abogacía Española en la lucha contra este fenómeno para que los representantes de las profesiones jurídicas puedan comprender las vicisitudes o particularidades de este fenómeno global. También es relevante destacar la labor constante de la EMS en formación y también la acción conjunta de todos estos actores juntos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con Europol, Interpol, bajo la coordinación también de Eurojust. En cuanto a la labor que hacemos desde el convenio de Medicrime, podemos destacar en primer lugar la cumplimentación de un cuestionario inicial que realizamos todos los Estados parte del convenio, identificando pues las principales preguntas sobre el convenio, sobre si coinciden las definiciones básicas en nuestra legislación con las del convenio, o bien cuál es el marco legislativo en nuestro país, si existe una estrategia nacional para combatir este tipo de delitos o cómo se articula la cooperación nacional e internacional. Sobre este cuestionario inicial se ha realizado un estudio por parte de expertos independientes en el que se describe de forma uniforme la situación en cada país. Toda esta información también la podéis disponer en la web de Medicrime. Ahora estamos en la primera ronda de seguimiento del convenio. En esta primera ronda de seguimiento se ha acordado que el tema sea la protección de la salud pública a través del convenio Medicrime en tiempos de pandemia. Y estamos acabando de configurar las preguntas de esta ronda de seguimientos para que los Estados parte puedan responderlas a finales de año. Asimismo, se ha creado una plataforma de intercambio de información entre todos los cuerpos y agentes que conforman esta mesa nacional. Como ya he dicho, se ha traducido y difundido los consejos sobre la aplicación del convenio en el contexto de la COVID-19 y también se va a dar difusión de información a través del Servicio de Relaciones Internacionales, del Consejo General del Poder Judicial y a través del Centro de Estudios Jurídicos. Y con esto acabo la presentación. Arriba tenéis la web de la página web de Medicrime, asimismo tenéis su Twitter, su correo electrónico y mi correo electrónico también como punto de contacto nacional del Comité de las Partes del Convenio, poniéndonos a nuestra disposición también para lo que haga falta. Tenemos mucha suerte en este caso de contar con Óscar Alarcón, que es español, como secretario ejecutivo del Comité de las Partes del Convenio, en un convenio en el que está todavía todo por hacer y que lo está impulsando de forma magnífica. Así que acabo con esto mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Sonia, por esta presentación del convenio que está un poco conocido para el público en general. Y yo te quería preguntar por una cuestión, porque has mencionado los 4 ejes del convenio, ¿no? Persecución penal, cooperación nacional e internacional, protección de las víctimas y medidas preventivas. Y a tu parecer, ¿en cuál de estos ejes ha tenido mayor efecto la ratificación por España del convenio? Bueno, ya he dicho que yo creo que en el ámbito de persecución penal es donde más clara se ve los efectos de la ratificación del convenio Medicrime en España, porque se han trasladado al ordenamiento jurídico interno todos los delitos que tipifican los artículos 5 a 8 del convenio Medicrime. Ya están adaptados. Además, España se adelantó en su adaptación a esta tipificación delictiva. Entonces, allí, en el ámbito de persecución penal, es donde más efectividad ha tenido. Ahora bien, ahora estamos empezando con el convenio Medicrime y estamos intentando que la cooperación nacional e internacional tenga mucho más valor mediante la creación o los estudios, en primer lugar, de la viabilidad de la creación de esta red 24/7, como existe en el convenio sobre ciberdelincuencia, y después de estudiar la viabilidad de la creación de esta red, se constituirá un grupo de trabajo
trabajo para poder ver si es efectivo, qué autoridades nacionales formarían parte de esta red y poder así mejorar la eficacia de la cooperación internacional. También hemos avanzado en cooperación nacional a raíz de la creación de la Mesa Nacional del Convenio Médico aquí en España y, bueno, en cuanto a la protección a las víctimas, tenemos que decir que en España contamos con el Estatuto de la Víctima del Delito, que ya integra pues la mayoría de aspectos que regula la Convención de Medicrime. Y, por último, pues tendríamos las medidas preventivas, que son lo que también necesitamos pues también mejorar e impulsar. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta. Y otra cuestión que te quería hacer es que has mencionado también que España es el primer país de la Unión Europea en adherirse al convenio, cosa de la que podemos y debemos estar orgullosos. Pero te quería preguntar si se espera la ratificación del convenio por parte de algún otro país de la Unión pronto. Sí, mira, en referencia con esta pregunta, pues tengo que decir que me consta que en la Unión Europea, en la sede de la Unión Europea y impulsados por la presidencia portuguesa, se ha debatido el ingreso de la Unión Europea en el convenio Medicrime. Se ha puesto sobre la mesa la importancia de este convenio, sobre todo en este tiempo de pandemia que estamos viviendo con la COVID-19 y, por tanto, se está impulsando que la Unión Europea pueda, o al menos se debata que la Unión Europea pueda incorporarse en el convenio Medicrime, así como pues, los demás Estados miembros de la Unión Europea, lo que sería una estupenda noticia para nosotros. Y efectivamente España fue el primer país de la Unión Europea en ratificar el convenio y el segundo país en total en ratificar el convenio después de Ucrania. Así que debemos estar efectivamente orgullosos de ello. Pues me alegro mucho de conocer esto último que comentas, de que en los foros europeos y por parte de la Unión Europea se esté hablando de la adhesión a este convenio a nivel de la Unión Europea en general. Me parece una noticia fantástica. Muchas gracias por tu intervención y por participar en esta mesa redonda. Creo que ha sido de mucha utilidad para todos nosotros y espero que para todos los que nos estén viendo. Y quería lanzaros algunas preguntas para que contestéis todos. Si os parece bien, principalmente, o sea, ¿qué mensaje daríais al público, a nuestros responsables, para seguir avanzando en este camino de lucha contra la falsificación de productos farmacéuticos? Si queréis comentar algo. En relación a qué mensaje podríamos dar a la audiencia o a los consumidores respecto a este tema. Pues yo diría que es acudir a los canales legales de distribución y suministro de este tipo de productos. No siempre tenemos la certeza de que vamos a tener en tiempo la solución o en tiempo el medicamento. A lo mejor nos cuesta ir a 2 farmacias o esperar un tiempo a que nos toque nuestro turno de vacunación. Pero siempre tenemos que confiar en los canales legales, en las oficinas de farmacia, en las autoridades sanitarias, en el sistema de salud de la comunidad autónoma donde estemos, ¿no? La búsqueda de atajos en este ámbito pues puede costarnos pues una lesión o una enfermedad o incluso la vida, que se han dado casos de este tipo de sucesos. Yo creo que además en España tenemos un sistema que funciona razonablemente bien. Hay una presencia de farmacias, una distribución territorial de farmacias bastante amplia y es muy raro tener que acudir a vías de conseguir estos productos por fuera de los canales legales. Yo diría que esa es nuestra gran fortaleza. Bueno, yo por mi parte, recogiendo algo que estaba comentando Sonia antes, me parece que desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos, y yo creo que las campañas deberían hacer especialmente hincapié en eso, más allá de los propietarios intelectuales o industriales, ¿no? Que en España todavía hacemos esa diferenciación, o de propiedad intelectual, digamos, englobando todo, ¿no? Hacer hincapié en los otros derechohabientes, ¿no? Que son los ciudadanos. Es decir, yo creo que uno de los problemas de la falsificación, y lo comentábamos al principio, es que hay una percepción de que estamos hablando de prácticas ilícitas que afectan fundamentalmente a los propietarios de esos derechos, ¿no?
intelectuales o industriales, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que se desdibuja los efectos negativos y los perjuicios que para los ciudadanos suponen. En el tema de los medicamentos yo creo que puede ser más fácil hacerlo evidente, ¿no? Y aunque sea jugar, por decirlo así, o utilizar, bueno, pues la prevención o el miedo de los ciudadanos, me parece que es muy importante ponerlo en valor, porque a veces lo que hay es una clara inconsciencia en el acceso a este tipo de productos que son falsos o que no están autorizados, ¿no? Yo creo que fundamentalmente hay que hacer hincapié en eso, porque es verdad que cuando hablamos de este asunto, el propio concepto de falsificación y el propio concepto de propiedad industrial o propiedad intelectual hace que se ponga el foco desde el punto de vista de la ciudadanía en esos perjuicios que puede suponer para los fabricantes, para aquellos que tienen los derechos de distribución de un producto o que tienen los derechos a partir de la investigación y de la fabricación de determinados bienes. Y yo creo que todavía, digamos, nos hace falta un esfuerzo importante desde el punto de vista de la convicción y de la explicación y del convencimiento de la ciudadanía de que para ellos, para cualquier ciudadano, estar dando complicidad, ¿no? Siendo cómplice o estar dando posibilidad a estas prácticas supone en primera instancia un problema para su propia seguridad económica en unos casos, de salud en otros y de ambos en la gran mayoría. Y yo, compartiendo las reflexiones de mi compañero, entiendo pues que la salud pública es un bien jurídico cuya tutela no corresponde únicamente al Estado, sino que los ciudadanos también deben velar por su salvaguarda. De manera que, además de campañas de información, de formación, de publicidad, también deben realizarse campañas de sensibilización destinadas a la sociedad, indicando lo dañino o peligroso de la adquisición de ciertos medicamentos o productos médicos a través de Internet o online, ¿no? Como bien ha dicho antes el compañero. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene datos sobre la cantidad de falsificaciones de medicamentos y productos médicos que hay en Internet, ¿no? Y creo que debe partir también de un ejercicio de responsabilidad individual, pero también de campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre la adquisición de este tipo de productos a través de Internet. A las autoridades les pediría pues un compromiso firme en la lucha contra las falsificaciones de medicamentos, de productos médicos y este tipo de delitos, así como también la realización de acciones de divulgación, acciones informativas destinadas sobre todo a la prevención, como he dicho antes. Pues de nuevo, muchas gracias, Manuel, por tu participación en esta mesa redonda. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Sonia. Ha sido una mesa redonda muy interesante en la que hemos podido ver diferentes aspectos sobre cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad de los consumidores frente a la falsificación de productos. Ahora, todos los que nos estáis viendo, os invitaré a rellenar una pequeña encuesta que va a aparecer en pantalla una vez finalicemos la mesa redonda. Muchas gracias a todos por vuestras visualizaciones.